Evangelio de hoy. Viernes 4 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, versículo 1 al 2, el 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea. Pues no quería andar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta. Entonces también él subió, no abiertamente, sino en secreto. Algunos que eran de Jerusalén decían: ¿no es este a quien intentan matar? Miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes han reconocido que él es realmente el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces, Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó: a mí me conocen y saben de dónde vengo. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban detenerlo. Pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. El misterio de la misión de Jesús. El pasaje del Evangelio de Juan nos muestra una escena en la que Jesús se encuentra en una encrucijada dentro de su ministerio público. Se nos dice que estaba evitando Judea, porque los líderes religiosos ya estaban conspirando para matarlo. Esto nos revela la tensión creciente entre Jesús y los principales dirigentes judíos. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, decide ir a Jerusalén en la fiesta de las tiendas, aunque lo hace en secreto al principio. Aquí se nos muestra a un Jesús que no busca la fama ni el reconocimiento humano, sino que sigue el plan divino con precisión y obediencia. No actúa impulsivamente ni por presión externa, sino que se mueve conforme a la voluntad del Padre. La incredulidad y la confusión del pueblo. El pueblo de Jerusalén, al verlo enseñar en el templo, entra en un debate interno sobre su identidad. Saben que las autoridades buscan matarlo, pero a la vez ven que sigue predicando sin temor. Esto genera una inquietud: si Jesús es un impostor, ¿por qué no han actuado contra él? Y si es realmente el Mesías, ¿por qué hay tantas dudas sobre él? Una de las razones de esta confusión es su origen conocido. Según la creencia popular, el Mesías debía aparecer de manera repentina y misteriosa. Pero Jesús es identificado como el hijo del carpintero de Nazaret. Sin embargo, lo que ellos no comprenden es que su verdadero origen es celestial, no meramente terrenal. Jesús revela su procedencia divina. Jesús responde a esta confusión con una declaración contundente: a mí me conocen y saben de dónde vengo. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, a quien ustedes no conocen. En estas palabras, Jesús confirma que, aunque conocen su procedencia humana, ignoran su origen divino. Él no es un mero predicador que ha decidido hablar en nombre de Dios, sino que ha sido enviado por el Padre mismo. Aquí se revela la ceguera espiritual de muchos de los que lo escuchan. Creen conocerlo, pero no han comprendido su verdadera identidad. El rechazo y la soberanía de Dios. La reacción a sus palabras es inmediata: intentan arrestarlo. Sin embargo, nadie logra ponerle las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Esta frase es clave en el Evangelio de Juan.
No es el poder humano el que determina el destino de Jesús, sino la voluntad soberana del Padre. La misión de Cristo tiene un tiempo y un propósito divinos, que no pueden ser frustrados por la oposición humana. Así, aunque la hostilidad contra él aumenta, todo sucede según el plan de Dios. La figura de Jesús en este pasaje del Evangelio de Juan nos muestra un profundo contraste entre la claridad de su misión y la confusión de quienes lo rodean. Es una escena cargada de simbolismo y significado espiritual, donde la luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad de la incredulidad. Él camina con decisión, pero sin precipitación, sabiendo que su destino está en manos del Padre. La hostilidad que enfrenta no lo aparta de su propósito, ni las dudas del pueblo lo hacen cambiar su mensaje. Es un recordatorio de que la verdad de Dios no depende de la aceptación humana, sino que se revela a quienes están dispuestos a recibirla con humildad. Cuando Jesús habla en el templo, su enseñanza provoca asombro y desconcierto. La multitud, dividida en opiniones, no sabe qué pensar de él. Algunos lo reconocen como un maestro de autoridad, mientras que otros dudan de su legitimidad. Es un reflejo de cómo la mente humana, atrapada en sus propias concepciones, puede resistirse a la verdad incluso cuando la tiene delante. La pregunta que surge entre ellos: ¿será que los jefes han reconocido que él es realmente el Mesías? Revela la incertidumbre colectiva. Esperaban un Mesías poderoso y triunfante, un líder que los liberara de la opresión. Y sin embargo, tenían ante sí a un hombre de aspecto ordinario, cuya enseñanza desafiaba sus expectativas. Este es un tema recurrente en los evangelios: la dificultad de reconocer a Dios cuando se presenta de una manera distinta a lo que imaginamos. Jesús, con su respuesta, los confronta directamente. A mí me conocen y saben de dónde vengo. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz, a quien ustedes no conocen. Aquí hay una afirmación profunda y poderosa. Él les dice que creen conocerlo, pero en realidad no lo conocen realmente. Es posible saber muchas cosas sobre Jesús, sin llegar a un verdadero encuentro con él. La multitud sabía de su procedencia geográfica, conocía su historia familiar, pero ignoraba su identidad divina. Esto es una advertencia para nosotros hoy. No basta con tener un conocimiento superficial de Cristo, sino que es necesario abrir el corazón a la revelación del Padre. Jesús no vino solo como un maestro sabio o un reformador social, sino como el enviado del Dios verdadero. La hostilidad contra él se intensifica. Pero Juan nos dice que nadie le puso las manos encima porque todavía no había llegado su hora. Esta expresión es clave en la teología del Evangelio de Juan. Nos muestra que el tiempo de Dios es soberano. Nada sucede antes ni después del momento establecido por el Padre. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y los tiempos de Dios en ella. A veces queremos forzar las cosas o nos desesperamos cuando las circunstancias no avanzan como esperamos. Pero este pasaje nos recuerda que todo tiene su momento designado. La confianza en Dios implica aceptar que su voluntad se cumplirá en el tiempo preciso, aunque nosotros no siempre lo entendamos de inmediato. Este Evangelio también nos invita a considerar nuestra reacción ante la presencia de Cristo. ¿Somos como aquellos que dudan de Él porque no encaja en nuestras expectativas?
¿Nos resistimos a su mensaje porque desafía nuestras ideas preconcebidas? ¿O, por el contrario, estamos dispuestos a reconocerlo como el enviado del Padre y confiar en su palabra? La fe auténtica no se basa solo en el conocimiento intelectual, sino en la apertura del corazón a la acción de Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han rechazado a Jesús porque esperaban algo diferente. Pero aquellos que han creído en Él han encontrado la vida verdadera. Jesús, el enviado del Padre en medio de la incomprensión. El pasaje de Juan nos sitúa en un momento de gran tensión en el ministerio de Jesús. La confusión en torno a su identidad es un tema recurrente en el Evangelio, pues muchos de los que lo escuchan no logran comprender la profundidad de su mensaje ni el origen de su misión. La mentalidad humana, limitada por sus propias ideas y expectativas, muchas veces se resiste a la acción de Dios cuando ésta no se manifiesta de la manera esperada. En este caso, el pueblo de Jerusalén, al ver a Jesús enseñando en el templo, se sorprende porque saben que las autoridades quieren matarlo. Pero a pesar de ello, sigue predicando con valentía. Esta escena nos muestra cómo la verdad de Cristo no puede ser silenciada, incluso en medio de la hostilidad y el rechazo. Jesús no se esconde, aunque ha subido en secreto a la fiesta. No se deja intimidar por quienes buscan acabar con su vida, porque su propósito no está en manos de los hombres, sino en las del Padre. Esta confianza absoluta en la voluntad divina nos enseña a nosotros también a vivir sin miedo, sabiendo que Dios tiene el control sobre nuestras vidas. La reacción del pueblo nos hace reflexionar sobre cuántas veces hemos visto la acción de Dios y, sin embargo, hemos dudado de su presencia. Nos recuerda que el conocimiento superficial de Jesús no es suficiente. Podemos saber sobre Él, haber escuchado su palabra, y aún así no reconocerlo en lo profundo de nuestro ser. La ceguera espiritual y la resistencia a la verdad. Uno de los grandes problemas que se presentan en este pasaje es la ceguera espiritual. Muchos de los que están en Jerusalén creen que conocen a Jesús, porque saben de dónde viene. Piensan que el Mesías debe aparecer de manera misteriosa, sin antecedentes familiares claros. Y en cambio, Jesús es identificado como el hijo de José, el carpintero de Nazaret. Este prejuicio los impide ver más allá de la realidad física y descubrir el verdadero origen de Jesús, que no es terrenal, sino divino. Este mismo error se repite muchas veces en la historia de la humanidad. Nos cuesta aceptar a Dios cuando se manifiesta de una manera distinta a nuestras expectativas. Esperamos que actúe según nuestros criterios, que resuelva nuestros problemas de la manera que consideramos mejor. Pero su plan es más grande y profundo de lo que podemos comprender. La multitud en Jerusalén tenía ante sus ojos al Mesías prometido, pero su propio concepto de lo que debía ser el Salvador lo cegaba. Esto nos invita a preguntarnos: ¿reconocemos a Jesús cuando se presenta en nuestra vida? ¿Estamos abiertos a su verdad, aunque no se ajuste a nuestras expectativas? ¿O, como los habitantes de Jerusalén, lo rechazamos porque no encaja en nuestra visión limitada de lo divino? La fe verdadera requiere humildad, la disposición de dejar que Dios nos muestre su camino, en lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas. El tiempo de Dios y la confianza en su voluntad
El Evangelio nos dice que intentaron apresar a Jesús, pero que nadie le puso las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Esta frase nos revela un aspecto fundamental de la obra de Dios. Todo sucede en su tiempo perfecto. A veces, en nuestra vida, nos desesperamos, porque las cosas no ocurren cuando queremos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Pero Dios tiene un plan más grande, y su voluntad se cumple en el momento exacto. Jesús sabía que su destino estaba en manos del Padre. No actuó con temor ni trató de forzar los acontecimientos, sino que confió plenamente en que el plan divino se desarrollaría a su debido tiempo. Esta confianza nos invita a nosotros a vivir con serenidad, sabiendo que Dios tiene el control. Muchas veces enfrentamos dificultades, oposición, incertidumbre. Pero si realmente confiamos en el Señor, entenderemos que todo tiene su momento bajo su soberanía. Cuando Jesús dice que ha sido enviado por el Padre, nos está recordando que su misión no es obra humana, sino parte de un plan divino que trasciende el tiempo y el espacio. De la misma manera, nuestra vida tiene un propósito en Dios. No estamos aquí por casualidad. Cada momento, cada prueba, cada bendición, todo forma parte del camino que el Señor ha trazado para nosotros. Por eso, debemos aprender a esperar con paciencia y fe, confiando en que su voluntad es siempre perfecta. Conclusión, una invitación a confiar y reconocer a Cristo. Este pasaje nos deja una enseñanza profunda sobre el reconocimiento de Cristo y la confianza en los tiempos de Dios. Nos muestra cómo la incredulidad puede cegarnos, cómo la resistencia humana a la verdad impide ver la luz, y cómo, a pesar de la oposición, el plan divino sigue adelante. Jesús no se dejó intimidar por las amenazas, porque sabía que su vida estaba en las manos del Padre. Su ejemplo nos invita a vivir con la misma confianza, a no dejarnos llevar por el miedo o la duda, sino a caminar con la seguridad de que Dios guía nuestros pasos. También nos llama a examinar nuestra relación con Cristo. ¿Lo reconocemos verdaderamente o nos quedamos en un conocimiento superficial? ¿Estamos dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente su plan? La fe auténtica implica abrirnos a la acción de Dios, permitirle que transforme nuestro corazón y confiar en su providencia. Que esta reflexión nos ayude a vivir con una fe más profunda, reconociendo a Jesús no solo como un personaje histórico, sino como el Hijo de Dios que nos llama a seguirlo con total entrega. Y que, como Él, aprendamos a esperar en el tiempo del Padre, sabiendo que todo se cumple según su perfecta voluntad. La resistencia al mensaje de Jesús y su relevancia en la actualidad. La resistencia al mensaje de Jesús, que vemos en este pasaje, es algo que no solo ocurrió en el pasado, sino que continúa ocurriendo en la sociedad contemporánea. A menudo, cuando escuchamos hablar de Cristo, estamos ante la misma actitud de los habitantes de Jerusalén. Una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, rechazo. La razón principal de esta resistencia es la incomodidad que su mensaje provoca en quienes se aferran a su propio concepto de lo que es correcto y justo. La propuesta de Jesús no es una mera reforma social ni un conjunto de consejos éticos. Su mensaje desafía las estructuras profundamente arraigadas de poder, de egoísmo y de orgullo humano. Hoy en día, como en tiempos de Jesús,
El Evangelio sigue cuestionando nuestras formas de vivir, de relacionarnos con los demás y de comprender el sentido de nuestra existencia. Por eso, muchos se muestran indiferentes o incluso hostiles hacia Cristo, pues su mensaje pone en tela de juicio las comodidades del mundo actual. En nuestro tiempo, vemos cómo las sociedades modernas, al igual que aquellos que vivieron en Jerusalén, prefieren una versión de la religión o de la moral que se acomode más a sus intereses personales. A menudo, nos enfrentamos a una visión de Cristo que es domesticada y acomodada. Una figura que puede ser aceptada, mientras no exija cambios profundos en nuestra manera de vivir. Sin embargo, la verdadera llamada de Jesús es radical y transformadora. Él no vino para adaptarse a las expectativas humanas, sino para cambiar los corazones y las mentes. Nos invita a una conversión profunda, que no siempre es fácil ni cómoda. De esta manera, su palabra sigue siendo desafiadora, incluso hoy, y nos llama a cuestionarnos sobre la autenticidad de nuestra fe y sobre cuánto estamos dispuestos a cambiar por el Evangelio. El contraste entre el conocimiento superficial y el conocimiento verdadero de Jesús. Otro aspecto importante de este pasaje es el contraste entre el conocimiento superficial y el conocimiento verdadero de Jesús. La multitud en Jerusalén pensaba que conocía a Jesús simplemente porque sabían de su origen en Nazaret. Sin embargo, Jesús les aclara que, aunque ellos conocen detalles superficiales sobre él, no conocen la verdad más profunda. Él no es solo el hijo de José el carpintero, sino el Hijo de Dios, enviado por el Padre, para cumplir una misión salvadora en la historia de la humanidad. Este es un punto crucial, porque nos muestra que no basta con conocer a Jesús desde una perspectiva meramente humana o cultural. Es fácil identificarnos con Jesús cuando lo reducimos a una figura histórica o a un maestro moral. Pero la verdadera fe en él implica un conocimiento más profundo, un encuentro personal con él que trasciende las categorías humanas. Hoy en día, a menudo caemos en la tentación de conocer a Jesús a través de lo que otros nos dicen o de lo que hemos escuchado en sermones y enseñanzas sin profundizar realmente en quién es Él. Podemos tener una imagen de Cristo basada en nuestras propias expectativas y deseos, sin permitir que su verdadera identidad se revele a través de la oración, la meditación y el estudio de su palabra. Este tipo de conocimiento superficial es lo que conduce al escepticismo y al rechazo. En cambio, el verdadero conocimiento de Jesús es el que se obtiene a través de una relación viva con Él. Un conocimiento que nace de la experiencia de su amor y de la transformación interior que Él puede traer a nuestras vidas. A medida que profundizamos en nuestra relación con Cristo, nuestra comprensión de su misión y de su mensaje se vuelve más clara, más auténtica y más transformadora. Aceptar el tiempo de Dios implica confiar en que Él conoce lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus decisiones, o cuando nos enfrentamos a pruebas que parecen interminables. A veces, la respuesta que esperamos no llega de inmediato. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. De hecho, Él está actuando en nuestro favor, de una manera que supera nuestra comprensión inmediata.
En lugar de desesperarnos, deberíamos aprender a descansar en su voluntad y esperar pacientemente el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. La confianza en los tiempos de Dios no significa estar pasivos, sino que implica una fe activa que se expresa en la paciencia, la esperanza y la perseverancia. Jesús nos enseña que, al igual que Él, debemos estar dispuestos a esperar en el tiempo adecuado para ver el cumplimiento del plan divino en nuestras vidas. La relación entre la verdad de Cristo y nuestra vida cotidiana. El mensaje de Jesús no es una verdad abstracta o teórica. Es una verdad viva que debe impactar nuestra vida diaria. Cuando Jesús dice que ha sido enviado por el Padre, está revelando que su misión no es solo espiritual, sino también profundamente práctica. La verdad que Él trae debe transformar la manera en que vivimos, cómo nos relacionamos con los demás, y cómo enfrentamos las dificultades y las pruebas de la vida. Su enseñanza no es un conjunto de ideas aisladas o filosóficas, sino una invitación a una vida radicalmente nueva, centrada en el amor de Dios y en la entrega al prójimo. Esta verdad exige de nosotros un compromiso concreto. Ser testigos de su amor y de su misericordia. En un mundo que aún está sumido en la oscuridad, el cristiano no puede separarse de la realidad cotidiana al vivir su fe. La verdad de Cristo debe convertirse en el principio rector de todas nuestras acciones y decisiones. En el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales. En cada aspecto de nuestra vida. Debemos reflejar la verdad que Él nos ha revelado. A menudo, la tentación es mantener nuestra fe separada de nuestra vida diaria. Como si la religión fuera solo un acto ritual. O una serie de creencias que no tienen impacto en nuestras decisiones diarias. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir nuestra fe de manera integral, dejando que la luz de su verdad brille en cada rincón de nuestra existencia. El ejemplo de Jesús como modelo de obediencia y fe. Finalmente, el ejemplo de Jesús. En este pasaje nos ofrece un modelo claro de cómo vivir con fe y obediencia en medio de la adversidad. A pesar de las amenazas y de la incomprensión que enfrenta, Jesús sigue adelante con su misión, confiando plenamente en el plan del Padre. Él no se deja llevar por el miedo, ni por la presión de aquellos que quieren detenerlo, sino que sigue fielmente el camino que se le ha trazado. En este sentido, Jesús es el modelo perfecto de cómo vivir con una fe que no se ve afectada por las dificultades externas. Él nos enseña a mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que, aunque las circunstancias pueden ser difíciles, siempre está con nosotros y su plan se cumplirá en su debido tiempo. Este ejemplo de obediencia y fe es algo que debemos imitar en nuestra propia vida cristiana. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, oposiciones y momentos de incertidumbre. Pero la invitación de Cristo es a mantener nuestra mirada fija en el propósito divino. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de seguir reglas externas, sino de confiar en que su voluntad es siempre buena y perfecta. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos aprender a vivir con valentía, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios, y que Él nos guiará a través de cada dificultad. La fe no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera paz y a la salvación. Por último, este pasaje nos recuerda que la oposición al mensaje de Cristo es inevitable.
Jesús mismo fue perseguido y rechazado. Y quienes lo siguen también enfrentarán dificultades. Sin embargo, esto no debe desanimarnos, sino fortalecer nuestra confianza en que Dios tiene el control. Jesús no fue apresado porque todavía no había llegado su hora. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra vida está en manos de Dios, y Él guiará nuestros pasos en el momento adecuado. La fe en Cristo nos da la seguridad de que, a pesar de los desafíos, su amor y su verdad triunfarán. Así, este Evangelio nos deja una invitación clara. Reconocer a Jesús no solo con la mente, sino con el corazón. Confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Y aprender a caminar con fe. Incluso en medio de la incertidumbre. Aceptar que su plan es más grande de lo que podemos entender. Y estar dispuestos a seguirlo con fidelidad. Que este mensaje nos ayude a fortalecer nuestra relación con Cristo. Y a vivir con la certeza de que Él es verdaderamente el Hijo enviado por el Padre para nuestra salvación. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.